origen es estatal. Eso sí lo tengo que determinar para poder llegar luego a la conclusión si existe esta controversia o no. ¿Hasta dónde existe? O sea, ¿hasta dónde existe? Primero, si existe, no existe, y hasta dónde existe. Entonces, las elecciones, la materia electoral, es una materia que por su génesis corresponde al Estado o a la Federación. Y eso se deriva de que estudiemos el federalismo, la naturaleza de las entidades federativas. Federalismo es antecedentes, por qué nace, la naturaleza jurídica de las entidades federativas, la naturaleza jurídica del pacto federal, y la limitación de competencias atendiendo a esta naturaleza. Recuerden ustedes que el 124 no es otra cosa que lo que está tan en boga en derecho internacional, que es la atribución expresa de competencias. Tendríamos que hablar aquí del principio de atribución expresa de competencias y ir derivando. Entonces, elecciones, la materia electoral, por su naturaleza, es perteneciente a los estados. Nació como parte de los estados. O es. Y luego se ha ido recorriendo al ámbito federal. Se había regresado y otra vez. Ok, pero en esencia, más allá de la normativa, aquí volvemos a que en la materia de un doctorado nos vamos a ir al deber ser. Estudiamos el ser como una causa, como algo que está, pero no necesariamente. Nosotros vamos a ir al deber ser. Esa naturaleza, a ver, las elecciones, los estados quedamos que son los que ceden o los que conforman la federación, no la federación a los estados, ¿verdad? Entonces, aquí, el federalismo, que es el Estado federal. 2.1. 2.1, el Estado federal. Aquí, bueno, 2.1 es el antecedente constitucional. 2.1 es el antecedente y ya ese sería el 2.2. Sí, el 2.2, las entidades federativas, naturaleza, competencias. Cuando yo hablo de las entidades federativas, que son quien tienen el origen y ceden parte de su soberanía a la federación, en esa cesión de soberanía, en ese acuerdo internacional llamado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cedió ese rubro. O sea, de origen sí o no. Y segundo, con esa cesión estaría vulnerando un elemento esencial. ¿Se acuerdan ustedes que en materia de tratados, cuándo no serán válidos? Cuando atenten contra la misma naturaleza jurídica del ser. Aplican los mismos elementos de nulidad que en cualquier otro tipo de contrato, cualquier otro vicio del consentimiento. Yo no puedo ceder a lo que sea en contra de mis garantías individuales. Las garantías individuales es aquello que va en la naturaleza del Estado. Si cada Estado garantiza la razón de ser, su autodeterminación, y si los Estados son soberanos en tanto no atenten contra el pacto federal, ¿qué están atentando contra el pacto federal en las elecciones o no se está atentando en ese sistema de gobierno? De ser así, sería contrario. Entonces, tenemos que ver aquí la materia electoral, cuál es su origen, y ese origen de la materia electoral luego lo vamos a ligar a la naturaleza de los estados. Y ese sería nuestro capítulo 4. Ahí ya nos dividimos, vamos por partes. El capítulo 4 es integrar la naturaleza electoral y de los estados. Y las competencias. Y para el capítulo 5 nuestras conclusiones y propuestas. Y esa sería más o menos nuestra hoja de ruta. O sea, oye, es que tengo que hablar de ese tema, por ejemplo, de botánica, es muy interesante, pero ese sí no es de cacería. No, es otro. ¿Sí? Ahí les puedo compartir una cuestión adicional, además de las totalmente útiles que nos comenta Gerardo,
que ese esquema es una tabla en horizontal, tal cual, y agréguenle qué buscan, el objetivo del 2, el objetivo del 1, el objetivo del 3. Entonces no se limita más el viaje intelectual, el viaje de investigación, ya está más limitado, no se van perdiendo. O sea, sí, federalismo, ¿qué busco lograr aquí? Porque busco lograr cómo surgió la competencia de los estados y la federación para después determinar en el 4 si hubo esa cesión en materia o no la hubo, o si esa cesión involucra derechos políticos, y si involucra derechos políticos, entonces si se afecta esa parte de derechos humanos también. Esa parte es la que puede serles de utilidad en ese esquema de inicio. Entonces, aquí, por ejemplo, puedes llegar, como dice Miguel, y decir aquí, mira, ya llegué a este federalismo, ¿por qué tengo que estudiarlo? Luego ya llegamos aquí a esos antecedentes. Y veo, por ejemplo, nosotros tenemos un programa por Chiapas o Oaxaca sobre elecciones a través de métodos tradicionales. Claro, pues el que le acaban de tumbar a la presidenta que ganó mediante voto porque sus usos y costumbres dicen que una mujer no los puede mandar. Pues aunque hayan votado por ella, quítala, igual que el hombre. Y eso pasó hace un mes. Y las implicaciones. Y las implicaciones de que tuvo. derechos humanos. En los derechos, así es. Esa, pero. Es otra tesis. Es otra tesis. Lo puedes citar. Y la puedes decir, esa es otra problemática, pero de entrada, yo no le puedo privar al Estado de Oaxaca de su conformación por usos y costumbres. Y la potestad del Estado de autodeterminarse. ¿Cuál es la función del Senado en origen? ¿Y por qué tiene el Senado que nombrar magistrados electorales en una entidad federativa? Es que yo soy representante de los estados. Exactamente, ante el Pacto Federal. Es la misma que si nos dijeran que un apoderado especial hace cuestiones específicas. A los magistrados federales, pero ¿por qué a los de los estados? A los de los estados, a lo que impactan en el Pacto Federal. Pero en un estado. Sí, pues es por ejemplo, ¿cómo fue? En el justificando de la reforma. En la justificación es que el INE nombra a los consejeros electorales para quitarlos de los intereses de las entidades federativas. Sin embargo, y deberán de revisar que son así, y en Chiapas se equivocan. O sea, pusieron, es más, te acaban de quitar a los consejeros electorales, porque los consejeros que pusieron, que eran, se supone que su proceso de selecciones, que son los mejores de los mejores de los mejores, ahí les dieron tras el proceso, obviamente, pues resulta que violaron dos leyes, una ley en el código, dos artículos penalísimos, ¿no? Que fue violentar el registro electoral. Eso es única y exclusivamente facultad del INE, se los da, es mediante ese registro, ellos se los proporcionan a los estados. Esto desde antes de la reforma. Y ellos tenían dos registros, el de ellos y el otro. ¿No? Entonces, sobre esa base puedes determinar el reino de la soberanía como el concepto de soberanía, los antecedentes, el federalismo, la naturaleza jurídica de la federación y de los estados, la naturaleza jurídica de las elecciones, la materia electoral y de los órganos electorales. Sí. Los órganos electorales, puedes entender si en esta reforma, si conforme la naturaleza de esta, contraviene alguna de las naturalezas. Aquí me vas a determinar que esa naturaleza va conforme a esto o esto. Y si va a violentar, al final de cuentas, la soberanía. ¿O no? Entonces, el poder autodeterminarse. Y es más o menos hacer este esquema. Entonces, ya cuando yo llegue y empiezo a leer el libro del federalismo, mira, tengo el 2.1, encontré lo de la naturaleza de los estados, de las entidades federativas, y
puedo ir sumando de mi jurisprudencia, puedo ir sumando lo que vaya encontrando en este esquema. Y ya sobre eso empiezo a ir a trabajar y ir rellenando fichas y ir rellenando mi trabajo. ¿Dudas, chistes, sugerencias, comentarios? Soy muy esquemático. No, sí, está bien, ¿verdad? Está súper bien. Soy muy esquemático, pero al final me ayuda a no perderme en mi hoja de ruta. ¿Este esquema puede cambiar? Sí. Sí. Conforme lo que vas a Les digo, yo les enseño mi primer esquema con el que empecé a trabajar y es totalmente distinto al que terminó con mi tesis. Y le iba agregando, luego tenía que poner. ¿Por qué? Porque eso lo va dando en la investigación. Pues, señores, pues si no hay más dudas, si no hay más chistes, sugerencias o comentarios, quedo a sus órdenes. Igual, Juan, lo que quieran que trabajemos con muchísimo gusto. De sus profesores, antes de que iniciemos la sesión, vamos a ir viendo antes de que entremos a sus direcciones de tesis. Creo que más o menos por perfiles ya los tengo más o menos colocados en quién pueden estar cada quien, pero al final de cuentas esto no puede ser impositivo, sino tiene que ser volutivo. Pues yo me despido, que tengo que ir a la maestría. ¿Están ya en López Cotilla? Están en López Cotilla, y es que de 21 alumnos asistieron 9. Muchachos, Entonces tengo que ir a tomar un pollito ya. Pues sí, muchísimas gracias por el doctor Javier Carrasco. ¿Le llamo para confirmar? Sí, En cuanto